nos visita Guillermo Moreno en el piso. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Primero me gustaría saber una visión tuya desde lo político, desde la política, si realmente para aquellos que no somos parte de la política, tiene el poder para decir si las clases comienzan o no, o si los tiene el gremio. Bueno, lo que pasa es que, naturalmente, las instituciones terminan tomando las decisiones, pero esas decisiones se van consensuando. Y por eso hay que enmarcarlo. Los elementos unificadores de la nación no son solo la moneda, el himno, la bandera. Cumplió un rol el ejército, cumplió un rol el correo y cumplió un rol fundamental la educación. Los maestros hicieron mucho por la unificación nacional, muchísimo por la unificación nacional. Entonces tenemos un primer problema cuando se descentraliza la educación y de pasar a ser un tema nacional pasan a ser temas provinciales. Ahora nos encontramos que el gobierno deja esto en manos de las provincias, entonces nos puede dar que una provincia decide una cosa, bueno, estamos en un problema. Si los maestros hicieron a la unificación nacional, la disgregación también tiene un efecto en que una escuela empiece y una provincia empiece otro. Primer tema. Segundo tema, la educación siempre es pública. La educación argentina es pública, lo define el Estado. Hay dos tipos de gestiones distintas. La que es típica del presupuesto público y la que es de gestión privada, que a veces es solo gestión privada y a veces también, claro, porque el Estado aporta. Pero la educación es pública, no es que un chico formado en la gestión privada no tuvo educación de características públicas, porque la currícula está aprobada por el Estado, no es que enseñan lo que quieren. Pueden tener materias extracurriculares, pero la educación, y eso es muy importante, con lo cual, no es solo lo que opinen los gremios vinculados, cuya patronal, entre comillas, puede ser el Estado, sino en el caso de SADOP, lo que tiene que ver con la gestión privada también. O sea que se podría dar el caso que en una misma provincia tengan clase lo público y no tenga lo privado, o al revés, y que una provincia tenga y la vecina no. Bueno, evidentemente esto merece una resolución de alto nivel. Y esto será el presidente escuchando a los que saben de este tema. Vos sabés que el presidente, ¿qué puede saber de educación? Sabe lo que sabe, pero tiene que, en el máximo nivel de decisión de la nación, esto se tiene que tomar una decisión homogénea para el conjunto de la patria. Si no, te vuelvo a decir, puede pasar cualquier combinación. Público-privado por un lado, provincia sí, provincia no, y este espacio de unificación nacional es otro más que se está perdiendo. No tenemos moneda, tenemos que reconstruir el ejército, tenemos, bueno, el correo, gracias a Dios, está funcionando, en fin. Los elementos unitarios, ya el tema del himno, el tema de la bandera, viste que empieza a estar en discusión, qué sé yo, en una fecha patria apareció una bandera, después, cosas extrañas. Bueno, que no sea este otro elemento más a la disgregación nacional. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Bien. 2, 3 semanas es tiempo de sobra para que nos pongamos Ojalá, Guillermo. Le quiero preguntar a Guillermo, ayer se supo finalmente el porcentaje de inflación que arrojó el mes de diciembre. Cuando uno ve la reducción de inflación respecto al 2019, dice, uy, qué buena noticia, el 17 puntos menos. Pero ahora cuando uno analiza el último trimestre, ve una aceleración sostenida que si uno analiza estamos en el 60%. A ver, ¿tenemos solución en la Argentina de bajar la inflación? Porque hubo muchos países que tuvieron mucha inflación durante mucho tiempo y lo han podido resolver. ¿La Argentina tiene realmente posibilidades de bajar la inflación? Pero sí, claro. Lo que pasa es que tenés que tener un esquema económico consistente. Vos vas a tener, cuando salgan los datos del 2020, en torno del 14% de déficit fiscal. Es imposible. Cuando nosotros confrontamos la inflación, algunos pueden decir más, menos. Vos imaginate que nos cuestionaban porque decían que, comparado con esto, extraordinario. Entonces, la realidad es que teníamos una macroeconomía sólida, seria, venía del gobierno de Duhalde, Kirchner la profundizó, que era lo que había que hacer. Se lo dijimos al presidente el primer día, mire, si usted no resuelve los desequilibrios macroeconómicos, todo lo que haga va a estar mal, todo. Y bueno, todo lo que está haciendo está mal, no hay alternativa. Mientras no resuelva la base de la economía, que es el tema fiscal y el tema externo, no hay ninguna posibilidad. De hecho, vos no me podés decir hoy,
ni siquiera cuánto facturamos en dólares. Un negocio, bueno, facturás en pesos, si lo tomás al tipo de cambio oficial es una facturación. Bueno, este es un desorden, que cuando vos no podés hacer los números seriamente, ¿qué vas a pedir? Ahora tengo una pregunta, la pandemia juega un rol clave en esta crisis, en esta toma de decisiones, por eso decíamos este nuevo análisis de una posibilidad de un nuevo IFE y un nuevo ATP, que tiene que ver de alguna manera con decisiones que impactan directamente en el déficit fiscal. Digo, si tienen que hacer esta asistencia, porque supongamos que hay que hacer restricciones porque la pandemia se lleva puesto más casos de contagio y tiene que hacer algún tipo de ayuda. ¿Esto va a contramano de un programa que va en la dirección que vos planteás? Y lógico, por eso tienen que aumentar la recaudación. Ahora, el problema es que para aumentar la recaudación hay un solo lugar donde existen los recursos que te pueden equilibrar el presupuesto. Y ahí empiezan con los análisis políticos. Dicen, no me voy a pelear con los terratenientes en la pampa húmeda, los dueños de la tierra, porque la 125, entonces te peleas con los jubilados. O vienen acá y te empiezan a explicar que aumentaron la jubilación, cuando en este programa, la diferencia que estaba sentado de allá, te dije, mirá, si cobran 19.000 en diciembre del 19 y cobran 19.000 en diciembre del 20, ya están, claro. Se terminó, ya la matemática está clara. ¿Qué me quieren inventar? No, pero los 19 en realidad eran la mínima más un bono. Mirá, los jubilados contaron 19 billetes de 1.000. Y si ahora cuentan 19 billetes de 1.000, que es lo que vale cuando vos te das vuelta, claro, y vas a hacer las compras, te peleaste con todos los jubilados. ¿Qué es lo que estás viendo en la calle? No hay un solo jubilado que hable bien del gobierno, salvo los que le presentan a Alberto. ¿Viste? Entonces va Alberto, él se mira al espejo y dice, qué bien que estamos. No, los jubilados me aplauden. Bueno, ¿qué querés que haga? Alberto, ya a esta altura del partido lo conocemos todos. En este tema, él empezó diciendo salud o educación. Perdón, o economía. Ahora, ¿cómo sale de ese esquema? Él tendría que haber cuidado las dos cosas en marzo, no ahora. En marzo, que es lo mismo que dice Peretta. Ahora, ¿cómo salís a explicar que la educación es prioritaria para la patria si le metiste miedo a la sociedad? Entonces todos se agarran del miedo. Es correcto, es incorrecto. Ahora a la OMS también ayudó a ese miedo. Sí, claro. Porque ahora la OMS dice, no, mirá, la OMS es la de comercio. La OMS dice, bla, bla, bla. Pero al principio no decía bla, bla, bla. O sea, los que eran expertos, resulta que no eran expertos. Por lo tanto, hay que someter estas decisiones al sentido común. ¿Vos te acordás cuando se discutía hasta el cansancio el uso del barbijo? Claro. Y la OMS decía que no. ¿Y que servía o no servía? Marcelo lo dijo el primer día, ¿eh? Claro que lo dijo. El primer día eso yo Pero aparte, ¿te acordás que eran debates y debates de qué te sirve y este no sirve? Se hacía la prueba de él. Si pasaba, si no pasaba. Ahora resulta que es cualquier cosa. Bueno, muchachos, pongamos todas las decisiones en el marco del sentido común, porque no hay expertos en este tema. Es un tema nuevo y más o menos vas construyendo decisiones. Con la economía es lo mismo. El presidente no podía decir entre economía y salud, porque generó este lío. Amplió el déficit fiscal. Vos, si ampliás el déficit fiscal, te pasa esto. Y ahora, como bien vos decís, que no vas a dar el ATP, no vas a dar el IFE. ¿Y cómo resolves el tema fiscal? ¿Qué vas a seguir sin cerrar un acuerdo con el fondo? Y si no cerrás un acuerdo con el fondo, yo quiero que sea claro esto. Si no cerrás un acuerdo con el fondo, al mundo no le pasa nada. Pero vos no vas a tener ni siquiera la posibilidad de mandar cartas a Moscú, a Washington, o hablar por teléfono. Eso de tener Netflix, olvídate. Entonces, vamos a ser claros. ¿Quieren entrar en default con el fondo? Bueno, está perfecto. No lo hizo Rodríguez A. Yo quiero que tengan claro, cuando el Congreso de la Nación, bajo sugerencia de Rodríguez A. Adolfo, lo aplaudieron de pie, ¿no? Muy bien, pero no con el fondo. No con el fondo, no, claro. Bueno, entonces, si ahora quieren entrar en default con el fondo... ¿Pero por qué pones en peligro ese acuerdo? Querido, si no hay un papel escrito, tenés... La primera que te pasa que vas a entrar en default con el Club de París. Ahora, en los próximos 3 meses, porque el Club de París no te va a refinanciar si no acordás con el fondo. Y a fin de año, el fondo te da un año vista. O sea, es el único acreedor que no le pagas hoy y te tomás un año para ver, pero vence a fin de año. O sea que si para fin de año... No arreglaste de su problema. Bueno, ahora el fondo no le va a pasar nada al fondo. Esos que dicen, no, porque en realidad a la Argentina le debe tanta plata. Miren, eso es tontería. Al mundo no le va a pasar nada. El mundo quiere arreglar, el fondo quiere arreglar. La Argentina debe arreglar. Ahora hay que escribir un documento. Vos con 14 puntos de déficit fiscal y con una diferencia entre el dólar oficial
y en Blue, que es casi el doble, no podés escribir nada. Claro, con esa brecha es muy complejo hacer cualquier tipo de planificación. Ahora te quiero preguntar... Aunque no la vayas a cumplir, no es planificación para cumplir. Es para presentarlo. Claro, no sabés ni dónde estás presentar un parado. programa. Es solo para escribir con sujeto, verbo y predicado. Que el antecedente tenga que ver con el consecuente. Después, si cumplís, es otra cosa. Yo te alquilo un departamento. Si trabajas, sí, ¿cuánto gana? 180.000 pesos. Alquiler, 35.000 pesos. ¿Me lo podés pagar? Listo, haga. Ahora resulta que te quedaste sin trabajo. Bueno, listo. Pero aunque sea para firmar el contrato. Para firmarlo. Tiene que haber coherencia en el papel. Sigue en blanco. Pero vos pensás, a ver, a mí me parece que después de... Si se quiere, y sumate, Marina, sumate y también Marce, te tengo espalda, pero sumate cuando quieras. El gobierno cuando decide frenar los ATP y decide frenar los IFE, dice que va a empezar a soltar las tarifas, empezó a hacer señales y gestos en dirección a lo que vos estás diciendo. Es decir, bueno, voy en dirección a achicar mi déficit fiscal. No, aumentar las tarifas no va en dirección de lo que yo Y bueno, digo. sí, porque sería bajar los subsidios de alguna manera. Pero es que vos te metés por el lado del gasto y yo me meto por el lado de los ingresos. Yo Sí. no sé por qué vos tenés ese sesgo de que pensás que el déficit fiscal se resuelve por el lado del gasto. No, porque me parece, porque vos tenés una... A ver, algo... No, pero yo digo por el lado Sí, de los sí, ingresos. sí, lo sé. Yo lo que hago con las tarifas no es aumentarlas, es poner las tarifas en relación a los costos. ¿Cuánto cuesta el barril de petróleo en la Argentina? Nosotros hace con Galucho más o menos 7 años que YPF pasó. ¿Cuánto cuesta el barril de petróleo? ¿No es una vergüenza que Galucho no te lo haya dicho? Galucho fue años presidente de YPF. ¿No es una vergüenza que el actual YPF no te diga cuál es el costo del barril de petróleo? Bueno, la verdad es que hubo toda una discusión en boca de pozo, en dólares, no en dólares, ¿te acuerdas? Discusión. No, pero claro. hacerlo en moneda dura. Los cálculos son cálculos. Pero ¿cómo es el otro? El valor es internacional, tiene razón. No, el precio, el costo. precio. El costo argentino. El costo argentino. Muy bien. En función del costo del barril de petróleo, poneme el precio de las tarifas, porque finalmente, sean electrones o moléculas, hay unas máquinas que se llaman generadores que te intercambian. Ponés moléculas por acá, salen electrones por el otro lado. También ponés combustible en el generador y del otro lado sale electricidad, salen electrones. Bueno, perfecto. Toda la matriz energética argentina la podés llevar a costo y poner una ganancia justa y razonable para las empresas. Ahora, el gobierno no hace eso. El gobierno lo que hace es pelearse con los jubilados, con los trabajadores. Yo digo que hay que resolver el déficit fiscal, pero apunto a los terratenientes de la paz. Ah, bueno, sí, no, yo sé que tu objetivo y tu propuesta es siempre ir por la recaudación con los que son los dueños de la tierra. Y claro, estamos de acuerdo. Son los únicos que pueden poner. Este año se hubiesen llevado 7.500 millones de dólares. Bueno, muchachos, ahora estamos avanzando. Y yo te digo, mirá, estamos ahora, avanzando. la soja a 500 dólares, más de 500 dólares, digo, ya hace una diferencia de 10.000 millones de dólares para el gobierno en sus arcas. Por eso te digo, mira, y mucho de eso, porque los propietarios de la tierra se llevan 1/3 de la producción, sin hacer nada. No es como vos que trabajás todo el día. Sábado, domingo, ¿no? Te estás todo el día. Y todo el día estás en la picota porque te sale mal, te llaman, te sacan. Bien, ¿está bien? Los muchachos están acá tomando café, un whisky. Bueno, se llevan 1/3 de la producción. Muchachos, ahí está la plata. Yo con esta plata, y a su vez, poniéndote la energía, no al costo, con una ganancia justa y razonable. Ahora, si el barril de petróleo es 35 dólares en la Argentina, porque los costos lo hice yo, con amortización del petróleo vendido, no lo hice porque en ese momento no estaban los números en el shale gas, pero te lo hice con el offshore, o sea que más o menos andamos por ahí. Bueno, no me vendas después la conversión, porque obviamente que vos petróleo no usás nafta, gasoil, etc. Pero el margen es multiplicado por 5. ¿Y por qué sigue aumentando? Bueno, pero es que aumentan y hicieron costos. Y resulta que me lo hacen en paridad de exportación. ¿Por qué no traen un técnico en energía y le dicen, muchachos, ¿cuánto es el costo? Haga Déjense su de trabajo, bromar. claro. ¿Por qué me seguís aumentando? Guillermo, Los aumentos solo son justificados si están en relación a los costos. Los petroleros no te presentan un estudio de costos. Bueno, hay costo para todo menos para el petróleo. No les conviene. Este Déjame, Marcelo. Abusan de su Marcelo. condición dominante y porque el gobierno no tiene un plan. Acá, exactamente, si vos no apuntás a producir en tecnología, en minería, en pesca, en farmacología, que son los fuertes en la industria del software, que son los fuertes que tiene nuestro país,
esto de que haya más IFE o menos IFE, que seguir imprimiendo plata sin valor, o algo que dice bien Guillermo, que es muy gráfico, si la economía fuera, digamos, un tema de diseño y de impresión, sería facilísima, ¿no es cierto? Entonces, pero parece que en el esquema de gobierno está si va a dar un poco, un IFE más, un IFE menos, si va a tratar de congelar un precio por un lado, que después no lo termina congelando porque se le dispara más allá, porque no apuesta a la producción de largo plazo como política de Estado, y al sector privado, porque el sector público está sobresaturado y el Estado, que tiene que ser fuerte, está obeso en lugar de estar fuerte, y lo que tiene que hacer es fortalecer el subsector privado para que lo que sobra del sector público pueda ir a un trabajo genuino de esos 4 millones de empleos que perdimos en esta cuarentena, no en esta pandemia, porque no pasó lo mismo en el resto del mundo, o los 4 millones de pobres que ocurrieron en esta cuarentena, que no pasó en el resto del mundo, o el 10% del Producto Bruto Interno que cayó en la economía, que no pasó en la caída de economía del resto del mundo, que cayó 5. Entonces, esas son las cosas que, pero vos ves que es un gobierno que está, digamos, remando en el barro y no arranca, y le echa la culpa al pasado y no propone ningún plan de futuro para salir. A mí insisto, me parece que una de las cosas más preocupantes y que genera más pobreza y desigualdad es la inflación. Y uno no observa un plan económico que vaya en contra de esto. El presupuesto plantea un 30%, una baja de 5 puntos anuales de lo que va a ser el gobierno de Alberto Fernández. Lo que uno observa que vamos a contramano, digamos, de que el plan económico pueda dar eso como resultado. Por eso me gustaría mostrar algunos números duros mientras tanto. Le quería hacer, Augusto, después una pregunta a Guillermo, la dejamos picando. Dale, déjame hacerla y la dejamos picando. A mí me gustaría pensar que ya de por sí algunas cosas aprendimos. Derribamos, por ejemplo, estupideces que creían que la estructura de costos era lo que hacía que nosotros fuéramos menos productivos. Nunca fuimos más baratos en la historia, la Argentina nunca fue más barato que ahora. Nunca. Y sin embargo no le estamos vendiendo nada al mundo. Pero sobre todo, y acá esta es una tarea pendiente, yo creo que no hay un plan de largo plazo, realmente creo, estoy convencido que no tenemos un largo plazo. Pero le quería preguntar a Moreno si cree que estamos en una situación de un gobierno sin timón. Ya le responde Guillermo. Quiero repasar para la gente lo que se supo en el día de ayer, que es la inflación acumulada. Finalmente fue del 36,1%, con todas las tarifas paradas, con una recesión histórica, con una baja de consumo propio de una pandemia que estuvimos encerrados en nuestras casas, que nos hizo consumir lo mínimo e indispensable. Bueno, no obstante, tuvimos una inflación general promedio del 36,1%, hoy hablábamos en el comienzo del programa, que esto nada tiene que ver con lo que es la inflación núcleo, que son sobre aquellos productos que el gobierno no aplicó ningún tipo de control, que en algunos casos asciende al 70%. Pero mira, lo que es ropa y calzado aumentó un 60%, lo que es recreación y cultura un 48%, y lo que es alimentos y bebidas un 42%. Estamos hablando de promedios, insisto, carnes, frutas y verduras están por arriba del 60 y 70%. ¿Qué más tenemos, chicos? Bueno, el acumulado, como decía, es de 36,10%, y este es el número que a mí realmente me alerta y mucho, que tiene que ver con el 4% de diciembre, donde la recaudación ya estuvo por debajo de esto, que es lo que dice Guillermo, es trabajar sobre los ingresos de la recaudación. Bueno, ya estuvo por debajo de este porcentaje, y lo que planifica muchas consultoras privadas, que es una inflación para este año de más del 50%. Por ende, con la nueva, por ejemplo, ley de movilidad de jubilados, que no contempla la jubilación, una vez más los jubilados van a estar perdiendo poder adquisitivo, como ya perdieron este año y perdieron 2 años Augusto, más. No tenga duda que van a perder los jubilados, pero también van a perder los trabajadores, porque en esos 3 rubros que vos acabas de decir, ¿cuáles de los salarios empataron a ese aumento de alimentos, bebidas, indumentaria, etcétera? El sector que tomes o la actividad que tomes, la inflación aumentó mucho más que los salarios. Entonces, ¿cómo haces vos para pagar un salario de un trabajador activo o pasivo esos aumentos? Y obviamente que te va a disparar más la inflación, que va a ir sobre el que, más dificultades económicas tiene, que se supone que el gobierno defiende a ese sector, ¿no es cierto?, que cada vez está más empobrecido. Bien, le rehaceré la pregunta y después voy como Marina a Le Guillermo. preguntaba a Guillermo si hay un plan, si este gobierno tiene un plan o efectivamente no lo tiene, y si lo tiene, bueno, si coincide, ¿no?
Mira, el jefe de gabinete, porque finalmente para caracterizar al gobierno hay que escucharlos a ellos. El jefe de gabinete dijo que Alberto Fernández era el primer presidente posmoderno que había llegado a Hispanoamérica. Bien. Después el presidente, en un reportaje con un periodista, dijo: yo soy socialdemócrata, que socialdemócrata es la objetivación política de los posmodernos. Los posmodernos se expresan en la política a través de los neoliberales y los socialdemócratas. Vine acá y explicamos varias veces que el origen de esas dos corrientes es la misma, es la escuela austríaca. Por eso viene Milei y se sorprende, es lo mismo. Vos y yo de la escuela austríaca caminás un mismo camino. La diferencia es como ir en un auto por la avenida Santa Fe. Maneja tu señora y vos vas mirando la vidriera del lado derecho y tu señora mira más para el lado izquierdo. Hicieron el mismo camino, se sientan, van desde Pueyrredón hasta Callao, se sientan en Callao a tomar un café y dice: ¿viste todos los negocios de Santa Fe? Y él cuenta lo de la derecha. Y tu señora cuenta lo de la izquierda. Y parece que están hablando de dos avenidas distintas, pero la misma. Eso es lo que pasa entre los neoliberales y los socialdemócratas, son lo mismo. Y en el fondo son posmodernos. Entonces, le da lo mismo lo que va a pasar mañana porque solo piensan hoy. Conclusión: si sos posmoderno, socialdemócrata, no planificás. Lo que vos estás describiendo es un Alberto Fernández auténtico. No engañó a nadie, no mintió, no traicionó. Es esto. Y no le pidas peras al olmo. Vos le vas a pedir que planifique y ¿ahora qué hizo Alberto Pero en esta Fernández? instancia es imposible no planificarlo. Claro, pero fíjate lo que pasa. Le encanta tomar decisiones, porque no hay ninguna duda que en eso teníamos razón. No es que alguien toma decisiones, la toma él, bla. Claro, todas las que toma le pifió. Entonces ahora, desde hace 15 días, empezó a decir: ah, no, yo no tomo la decisión, que la tomen los gobernadores. Bueno, hay decisiones, pero en esto de la educación no, porque hace la integralidad de la Argentina. Entonces no planifica, toma las decisiones equivocadas y ahora se asustó y dice: ay no, que la tomen los gobernadores, cada distrito, entonces, y cada sector. Entonces lo privado sí, lo público no, pero depende de la provincia. No, porque también va a depender del sindicato. No es que el sindicato de docentes privados es lo mismo en Córdoba que en la ciudad o en Santa Fe, ¿entendés? Claro. Entonces, como es regional, y si la regional de Santa Fe de docente privado dice que sí y la de la ciudad no, pero acá resulta que el intendente dice que sí y el Santa Fe dice... Entonces vamos a tener un lío. Miren, muchachos, así no puede ser. Así que empiecen a agarrar el toro por las astas. Yo, si quieren seguir... ¿Sabés qué pasa? Cuando vos sos posmoderno y tenés un debate un viernes a la noche, un sábado a la noche, hasta puede ser divertido. El problema es cuando llegan a la primera magistratura. Porque si sos posmoderno y no planificás, tenés un lío bárbaro. Marina. Sí, lo que le quería consultar, se ve mucho el tema de precios, ¿no? Sobre todo precios cuidados, pareciera ser un fracaso del gobierno, si usted evalúa esto de la misma manera. ¿Y hasta qué punto cree que tiene incidencia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este actual escenario de gobierno donde Alberto Fernández pareciera tomar todas las decisiones sin consultar a quienes son sus compañeros políticos y que lo llevaron a Casa Rosada, ¿no? Mire, lo que es un fracaso es la política económica del gobierno. Precio cuidado, que fue un invento de Kicillof, no es mío. Nosotros en el 13, cuando nos fuimos, administrábamos y coordinábamos todos los precios de la Argentina. Porque no tiene sentido que vos te ocupes del paquete de fideos pensando que no te vas a tomar, no vas a hablar con los productores de envases flexibles. Y los productores de envases flexibles te dicen con los muchachos de la tinta. Y bueno, es obvio. Entonces, o te ocupás de todo o no te ocupás de nada. Nosotros nos ocupábamos de todos los precios de la economía. Por eso hicimos el costo del barril de combustible, de petróleo. Porque nos ocupábamos de todo. También tenía los costos de la educación de gestión privada. Por eso podemos hablar con seriedad. Teníamos los costos de cómo vos entran dos enfermos de hepatitis en el hospital público o en una prepaga. ¿Cuál te parece a vos que sale más rápido curado y con menos recursos aplicados para transformar un hombre enfermo en un hombre sano? Lo discutimos en otro momento. Todo eso se estudiaba. Todo eso se estudiaba en comercio. Cuando después cambiaron, pusieron precios cuidados. Ahora, ese programa Precios Cuidados continuó en la era Macri. Sí, claro. Yo dudo, porque lo conozco a Macri y a su equipo, que hayan dejado una sola política que beneficiara al pueblo.
Y dejó precios cuidados. Entonces eso te tiene que a vos llamar la atención. Qué raro que Macri dejó precios cuidados, ¿eh? Claro. Sí, Claro. sí. Sí, Macri no podía hacer nada por definición a favor del pueblo. Sin embargo, dejó precios cuidados. Entonces, ahora sigue precios cuidados. ¿Qué es hacer para no hacer nada? Típica conducta socialdemócrata. ¿Qué hago para no hacer nada? Bueno, muy bien. Eso fue siempre el gobierno de Alfonsín, el gobierno de la Rúa y el gobierno de Alberto Fernández. Vos Alfonsín no lo conociste, de la Rúa te acordás más o menos, y ahora con Alberto Fernández tenés la continuidad. Ahora, no fracasa eso, fracasa toda la política. Ahora, tu segunda pregunta es muy importante, y acá Cristina tiene un problema. No puede venir acá y decir lo que está diciendo Peretta, lo que digo yo. Bueno, muy bien. Ella está abrazada a un árbol que ya no flota. Y está abrazada y encadenada. Yo creo que el momento de Cristina es muy complicado, muy complicado, porque no tiene solución. Cuando va La Plata, dice funcionario que no funcionan y no pasa nada. O sea que ya hablar no le significa nada. Porque está claro que fue un mensaje muy contundente. No se movió nadie del gabinete. Pero nadie le dio bola. No. O el que le tenía que dar bola la miró así, le hizo 2 asados. Bueno, muy bien. O sea que está claro que su influencia en la toma de decisiones va tendiendo a cero. Y encima está en un barco que se hunde y no puede saltar. Por definición no puede saltar. No, la vicepresidenta. Pero aparte porque si salta va a ser la responsable. Bien, no puede ser Chacho Álvarez. Bien, entonces vamos a ver este año cómo vamos transitando. Ahora este año tiene 2 momentos clave. Las PASO, si es que se hacen, y las elecciones de octubre. Para las PASO y para las elecciones de octubre te va a aparecer una oferta peronista, que hace años que no hay. Te va a aparecer una oferta peronista. Oferta peronista que va a retomar los votos que fueron derivados a Cambiemos, porque hay votos peronistas en Cambiemos, vos lo sabés. De hecho, en Cambiemos hay peronistas. Muy bien, vas a retomar esos votos y vas a tener una avalancha de votos peronistas porque no van a volver a votar un socialdemócrata, como Alberto Fernández y el oficialismo. Bien, eso es lo que tenés que esperar para agosto y para octubre, para agosto si están las PASO y si no hay en octubre. Y ese peronismo está en la ciudad de Buenos Aires y está en la provincia de Buenos Aires y va a estar en el resto del país. Ahora, eso es recién agosto y octubre. Claro, ¿qué pasa en el medio? Ah, por eso. Claro. ¿Qué pasa en el medio? Y si se impone Por la eso. realidad... No, y aparte usted habla de un peronismo que llegaría un poco como a marcarle la cancha al gobierno. Digo, ese peronismo por afuera de No hay la duda. alianza No actual. me responda, Oh, Guillermo, no hay ¿eh? duda, no hay No duda. me respondas y ahora seguimos con análisis, si se quiere, político, para ver si de alguna manera, como siempre, la política puede ser parte de la solución o del problema. Y un país productor de petróleo, productor de energía, tenemos 50%, 50 puntos de impuestos en lo que es el combustible en nuestro país. Y este nuevo incremento tiene que ver con dónde le cobra a la gente directa o indirectamente más dinero para recaudar, que es un poco la gran discusión que nos tenemos que dar. ¿Quién tiene que seguir aportando a la FIP, a la recaudación, para sostener un sinfín de gastos que en el mediano plazo nos damos cuenta que no son productivos, ni que son pensados en el mediano o corto plazo, que vienen para quedarse, que cada vez hacemos un Estado más deficitario con lo que todo eso implica? Bueno, estas son las nuevas tarifas que son realmente ya una fortuna sostener un vehículo solamente en combustible. Si tenés un tanque de nafta semanal, estamos hablando de un tanque que está entre los 3.000 y 4.000 pesos por tanque. ¿Sabés cuánto carga la gente, Augusto? Carga de 400 pesos. ¿Pero qué 500 hace? pesos. 4 cuadras. Sí, 4 pesos. ¿Es eso? No Hace pueden 4 ya cuadras. circular. Por lo Hacen menos 4 cargan cuadras. 1.500, 1.600 son 20 litros. Pero Ahí un- más o menos te puede manejar. Sí, lo que digo, el dinero ya no alcanza, no alcanza. Y te vuelvo a decir, vos tenés que trabajar con tu auto, tenés que transportarte con tu vehículo, y ya se hizo prohibitivo. Digo, la clase media, el gran desafío yo creo que tiene Alberto Fernández es que este 2021 la clase media se siga sosteniendo, porque se están cayendo a la pobreza, ¿Cuándo? pero en olas, Augusto, en olas. yo te pregunto a vos. yo te quiero Mirá, mostrar vos la tenés sentido configuración. común. ¿Te puedo hacer una pregunta Sí, yo a claro. vos? Vos si fueras presidente, ¿pondrías de secretario de Energía a uno que produce combustible o al que utiliza el combustible? No, el que utiliza. ¿Viste? ¿Y por qué ponen al que produce? Si vos fueras presidente, ¿pondrías secretario de Industria a un muchacho vinculado a la vestimenta? Entonces vos me decís que lo que más aumentó en el año.
o a los que nos vestimos? No, claro, a los que nos vestimos. Ah, ¿viste cuál es la diferencia cuando decís que sos, pero no sos? Porque esa es la diferencia de ser peronista. Cuando vos sos peronista, te fijás en el pueblo. Entonces le decís a los petroleros, miren, petroleros, tranquilo, ustedes van a ganar plata. Pero el hombre mío ahí es el que... ¿Quién era el que hacía los costos del combustible cuando Kirchner estaba vivo? La Secretaría de Comercio. ¿Defendiendo a quién? Al que carga. Ahora, si vos ahora ponés a que la política lo hace el que produce, si vos la Secretaría de Industria... Ponés al lobo a cuidar a las ovejas. Pero en la Secretaría de Industria pusiste a los muchachos vinculados a la vestimenta, desde el hilado hasta... Y resulta que es lo que más aumentó. Pero ¿cómo se entiende esto? Muy bien, ¿sabes por qué? Porque estos progresistas lo único que hacen es parecer y nunca ser. Entonces te dicen, no, los jubilados saben que yo lo voy a defender. Y después en un año le da la misma plata. Lo que dice Esto Guillermo... es lo que son los socialdemócratas. Lo viste con De la Rúa, con Alfonsín, y ahora lo ves con Alberto. Cuando vuelva el peronismo, esto se te termina. Lo que Juan dice- Pablo, voy con una última, que quiero que me des un título. Este año hay elecciones en la Argentina. ¿Vas a participar? Sí, vamos a participar en la provincia de Buenos Aires, también vamos a participar en la capital, en Santa Fe, en Córdoba, en Salta, en Jujuy. O sea, Vamos estás a haciendo un armado, Mendoza, San estás Juan. haciendo un armado nacional, están haciendo. Estamos haciendo el partido Principios y Valores, precisamente que es lo opuesto a no tener principios y valores del posmodernismo. Y el peronismo es principios y valores. Mirá cómo hemos retrocedido, que tenemos que discutir en esta campaña electoral el bien y el mal. Algo que nunca se discutió porque estaba claro lo que es el bien y lo que es el mal. Ahora está todo en discusión. Con este gobierno de Alberto Fernández quedó todo en discusión, incluso dentro del peronismo. Entonces, vamos a hacer nuestro partido, nos vamos a presentar dentro del movimiento peronista, va a haber otra oferta electoral, y vamos a convocar a los simpatizantes, militantes, adherentes del movimiento nacional justicialista para que sepan que en estas elecciones van a tener una fórmula y una boleta profundamente doctrinaria, donde cuando ustedes voten, el bien va a ser el bien y el mal va a ser el mal. Por lo tanto, los que estén en esa boleta van a hacer el bien para combatir el mal. Y esto fue siempre el peronismo. Y el hambre y maltratar a los jubilados y maltratar al pueblo está mal. Por lo tanto, en esa boleta vamos a estar los que defendemos el bien. Gracias por haber venido, Guillermo. No, gracias. Gracias,